Muy buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto verles conectarse. Me presento con ustedes. Mi nombre es Alona Starostenko y soy directora de Grupo Proactivo Mexicano y tengo el gusto de estar hoy como la voz y la moderadora de este maravilloso panel y espacio de reflexión, de inspiración, en el que todos nosotros podamos tener la oportunidad de conocer nuevas herramientas, tener un diálogo privado en cuanto a qué nos está pasando en el tercer sector. Veo que algunos de ustedes se están conectando. Con mucho gusto nos encantaría conocerles más y saber quiénes están aquí. Entonces, en la barra del chat, nos gustaría activar el chat en lo que arrancamos en breves 2, 3 minutos y si nos pueden compartir su nombre y de qué institución nos acompañan y bueno, en qué ciudad están, por supuesto, porque tenemos el privilegio de tener asistentes de distintos estados de la República. También agradecemos mucho el espacio por acompañarnos. Ya en breve estaré presentando a nuestras 3 ponentes panelistas. Queremos decirles que hemos notado por parte de Fundación Merced y Grupo Proactivo Mexicano que ya existen muchísimos webinars o sesiones, ponencias, pero muy enfocadas al sector empresarial. Entonces tomamos la decisión de unirnos el día de hoy, unirnos y reunirnos para reflexionar poco a poco sobre cómo desde el tercer sector podemos hacer la diferencia, ya que previo al COVID llevamos nosotros mucho expertise en ayudar a grupos vulnerables, en estar trabajando día a día con esfuerzos enfocados hacia distintos sectores y pues plantear el escenario que somos más de 45,000 organizaciones de la sociedad civil hoy en día a nivel nacional y muchos de nosotros pues también enfrentamos los mismos retos. Entonces nos parece importante el día de hoy reflexionar. ¿Qué es lo que van a estar esperando a través de este webinar? Va a ser diferente porque poco a poco vamos a poder tener interacciones con ustedes. Quiero decirles que todos se encuentran silenciados actualmente y sin videocámara. Sin embargo, vamos a usar el chat como herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque les tenemos listas 5 rondas y 5 etapas de reflexión. Entonces, lo que proponemos es a todos los que nos están escuchando que usemos la herramienta del chat como tal, como nuestro canal de comunicación y poco a poco yo los iré guiando de tal manera que podamos nosotros tener la oportunidad de recibir sus preguntas por cada ronda que se presente. Tal y como lo menciona o tal y como se llama este espacio, son estos retos, estos desafíos y perspectivas. Nos estamos dando cuenta que tan solo en casi 2 meses de cuarentena han cambiado muchos procesos. Estamos reflexionando hoy justamente previo a comenzar con ustedes sobre nuestra conducta como personas, sobre nuestra forma de operar, nuestra forma de reunirnos todos desde casa, sobre la capacidad importantísima y las habilidades de sacar la innovación, sacar la creatividad, buscar que nos desafiemos de maneras distintas y nos queda claro, seguramente ya lo han escuchado 100 veces y a veces es agotador que te digan que las cosas van a cambiar, que tienes que trabajar mucho, que tienes que generar recursos, que tienes que ser sostenible y aparte tienes que sentirte bien. Entonces, desde esa premisa, el cómo logramos, ¿no? También platicábamos un poco sobre el rol nuevo que tienen los hombres, las mujeres desde casa, de complementar el trabajo, complementar la familia, complementar el hogar y poder salir adversos ante todos estos retos. Entonces, creemos que desde este espacio humano queremos construir con ustedes que se sientan cómodos, por supuesto, al interactuar y conocernos. Y bueno, muchas gracias por mencionar previo a comenzar. Tenemos personas de una organización de Alianza Ciudadana de Puebla. Bienvenido Sergio, nos acompaña Grupo Altía IAP, que pertenece a los comités de Fundación Merced. También nos acompaña Moraima Cánudas de Caminando Juntos. También tenemos gente de Toluca, Casa Hogar Alegría, qué gusto tenerles acá, muchísimo gusto. Por favor, no duden en presentarse, les estamos leyendo aquí a través del chat quienes
nos acompañan mientras se unen más participantes. También los invitamos que se queden al final. Este espacio va a durar hasta las 11:30 de la mañana. Como ustedes saben, las buenas noticias siempre se dan al final. Entonces va a haber un mecanismo de gratitud hacia todos ustedes por estar con nosotros. Están niños totonacos AC de la Sierra Norte de Puebla, qué bueno tenerlos. Fundación Amigos Caleidoscopio y Jóvenes y Adultos con Discapacidad Intelectual. Esto es muy importante conocerles porque en Fundación Merced y Grupo Proactivo nos encanta también hacer cosas a la medida y bueno, también decirles que están a punto de escuchar a nuestras panelistas, quienes nos van a acompañar hoy y qué decidimos. Nos parece que es importante cuando resolvemos problemáticas hacerlas desde la multiperspectiva. Entonces, desde esta multiperspectiva queremos que ustedes conozcan la situación desde el enfoque de fortalecimiento e institucionalización, que es muy importante, debido a que necesitamos todos prepararnos y hacer mejor las cosas. También tenemos la presencia de una organización de la sociedad civil, Fundación ANUR, que ha destacado por su labor desde el primer piso, trabajando específicamente a favor de grupos vulnerables y familias de padres que tienen a hijos con cierta discapacidad. Y por supuesto, del otro lado tenemos a la perspectiva de nuestra consultora experta que trabaja con distintas causas, procuración, planeación estratégica. También quiero mencionarles que tenemos el gusto de no solo tener organizaciones de la sociedad civil, nos acompañan también empresas, vemos aquí asesores diagnóstico clínico por parte de Puebla, porque creemos que es importante que distintas empresas interactúen con nosotros, porque las organizaciones de la sociedad civil muchas veces estamos volcados en búsqueda de este financiamiento, de la procuración de fondos. Y bueno, aquí vemos personas de Toluca, de Veracruz, de Puebla, de Ciudad de México, vamos poco a poco. Si les parece bien, siendo las 10:05, tengo el gusto, por supuesto, de presentarme. Soy Alona Starostenko, directora del Grupo Proactivo Mexicano, AC, y también representando a Sustentabilidad, que somos un centro de vinculación y promoción de la sustentabilidad para organizaciones de la sociedad civil. Y a continuación vamos a proyectar, por supuesto, el nombre y la información respecto a este panel especial. Mencionarles que me voy a permitir presentarles a nuestras maravillosas 3 panelistas que se han reunido a nivel nacional y que quieren compartir con ustedes esta maravillosa perspectiva. Y bueno, siendo 10:06, arrancamos este webinar especial llamado Desafíos y Perspectivas de Sostenibilidad en las OSCs de México. Como tal, tengo el gusto de presentarles hoy, estarán presentes y las pueden ver aquí junto a mí, a Carla Jiménez, quien es directora de Fundación Merced AC. Carla, un gusto tenerte aquí, bienvenida. Y bueno, pues al frente de una institución tan grande y tan honorable como es Fundación Merced. Bienvenida. Muchas gracias, Alona. Gracias, Carla. Asimismo, nos acompaña la segunda perspectiva que les platicaba, que es bien importante, cómo fortalecernos, cómo sobrevivir, cómo ser estratégicos, cómo planear. Ana María León, consultora en fortalecimiento institucional para Fundación Merced y para programas sociales de USAID. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y por supuesto, desde Puebla, presentarles a María Esther Acevedo, quien es directora de Desarrollo Institucional y Vinculación en Fundación ANUR. Muchos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, sí, son muchos días y muchas personas. Muchos días ya. Muchos días que vivimos en estos sectores sociales. Y pues listísimas, mis queridas ponentes. Voy a dar la palabra, si les parece bien, a Carla Jiménez para escuchar un poco. Vamos a tener ahorita una breve presentación de las mismas ponentes que nos van a presentar su historia y qué es lo que buscan compartir con ustedes. Muchas gracias, Alona. Buenos días a todos los participantes. La verdad es que me llena de nervios. La verdad es mi primer webinario así, que salimos tan expuestos después de este confinamiento, pero me da mucha emoción. Me da mucho gusto ver a muchos amigos, colegas del sector interesados en reflexionar lo que está pasando en términos de sociedad civil, que es lo que estaremos platicando hoy, que lejos de ser un panel, tiende más a ser como una charla de experiencias y desde diferentes visiones. También agradecerte, Alona, a Grupo Proactivo, a Sustenta, el empujar esta iniciativa, de que querían hacerla un poco antes, pero bueno, necesitábamos madurar un poquito
la situación en la que estábamos. Y bueno, me toca presentarme. Soy, como dijo Alona, directora de Fundación Merced, con un gran reto, estando a la cabeza del equipo operativo, con un gran apoyo de mi consejo directivo. Tengo en Fundación Merced trabajando ya casi 20 años en contacto con ella, pero como directora general llevo 3. Soy comunicóloga de profesión y tengo pues muchos años trabajando en el sector. Un rato estuvo como consultora y como facilitadora en términos de formación en el área de formación y fortalecimiento. Y ya después me fui como institucionalizando en la fundación. Lo que les digo es que cuando tú pisas Fundación Merced, es como esta melcocha del muégano que no te deja irte, ¿no? Entonces, y cada vez te va jalando más al centro, al centro, al centro, y bueno, ahorita ya tengo la fortuna de estar a la cabeza de la institución. Para quienes no nos conocen, Fundación Merced es una organización de segundo piso, como se conoce en el sector. Trabajamos en 3 grandes áreas. Formación, que justo es parte de este webinario. Tenemos toda una oferta formativa y académica en términos de acompañamiento a las organizaciones de sociedad civil en lo que es la profesionalización del sector. También trabajamos no nada más con organizaciones de primer piso, sino también con áreas de responsabilidad social o fundaciones empresariales. También en el área de fortalecimiento lo que hacemos es, justo como su nombre lo dice, acompañar a las organizaciones en su fortalecimiento institucional. Y tenemos también el área de inversión social, donde invertimos en conjunto con otros aliados financieros para financiar proyectos que generen desarrollo principalmente. Entonces, son estas 3 grandes áreas en las que cada parte del sistema de Fundación Merced nos enfocamos para hacer el bien y de manera profesional. Y me está faltando algo importante. Cada año también hacemos el premio Razón de Ser, que es otra área. Tenemos un pequeño lema que es invertir, formar, fortalecer y reconocer a las organizaciones de la sociedad civil. Y justo el premio Razón de Ser, que está por salir la convocatoria en junio para que estén pendientes y puedan participar en la convocatoria las organizaciones de acuerdo a las categorías. Es un premio, es un reconocimiento económico, es un reconocimiento también a nivel social. Y en noviembre es cuando haremos la ceremonia de premiación a las organizaciones. Pero bueno, lo que quiero resumir es que Merced lleva muchos años trabajando al servicio del sector para que podamos hacer el bien, y creo que ahorita en este contexto es más pertinente el ser eficiente en esta ayuda, pero no me adelanto. Entonces, agradecerles el compartir María Esther y Ana María este panel, y doy paso también para que ellas se presenten, si les parece bien. Muchas gracias, Carla. Un gusto conocerte y la gran labor de Fundación Merced que estaremos conociendo poco a poco a través de este webinar. Ana María, adelante para conocer toda tu experiencia caminada, y a ti te toca el otro lado de la moneda, que es buscar este fortalecimiento diferente. Muchas gracias, Aleona. Muy buenos días a todas y todos. La verdad es que me emociona mucho participar en este webinar. Al igual que Carla, pues es la primera vez que me toca estar de este lado de panelista. He tenido oportunidad de participar, como seguramente muchas y muchos de ustedes, en varios webinars como asistente en estos tiempos recientes de confinamiento, pero es un honor poder estar ahora de este lado. Y la verdad, agradecer la invitación. Me parece muy pertinente el poder tener este panel, el poder de verdad enfocarnos a hablar sobre cuáles son esos desafíos y oportunidades para nuestro sector que pues está enfrentando, al igual que el resto de los sectores, esta crisis. En mi caso, pues llevo ya algunos años como consultora. He tenido la fortuna de participar desde el año pasado como consultora con Fundación Merced, y ha sido, la verdad, un camino maravilloso y de muchísimo aprendizaje, de mucha apertura, de conocer una institución que está constantemente tratando de innovar para las organizaciones para las que trabaja, y al mismo tiempo trabajo con organismos de cooperación internacional, en este momento con el programa para la sociedad civil de USAID, que es la cooperación internacional de los Estados Unidos, y he tenido la fortuna en otro momento también de trabajar con el Banco Mundial. Y antes de eso, tuve la oportunidad de trabajar en sector público. Fui hace algunos años titular de Indesol,
Y bueno, ahí desde esa posición y como secretaria técnica de la Comisión de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil, aprendí muchísimo sobre todos los temas y todos los retos que enfrentan las organizaciones. También estuve en la Secretaría de la Función Pública y en la Secretaría de Gobernación antes que eso. Y toda mi vida profesional he estado vinculada con organizaciones sociales, no solamente desde el gobierno, sino también participando en ellas directamente. Ahora soy consejera en 4 organizaciones, muy distintas entre ellas, entonces también me da eso oportunidad de ver la perspectiva de organizaciones, como dice la presidenta de Fundación Merced, que me encanta, desde el sótano, el primer piso, el mezanín y el segundo piso, ¿no? Y soy de profesión politóloga por el ITAM, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y he sido también docente en la Universidad ORT, en la licenciatura de Responsabilidad Social. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y encantada de poder compartir esta mañana con ustedes. Ana María, muchas gracias y espero que nos puedas, obviamente, compartir algunos tips, herramientas, porque muchos de los asistentes provienen de sectores distintos, entonces podamos aprender. Y bueno, por supuesto, cedo la palabra a María Esther, que nos acompaña directamente de Fundación ANUR. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues muy contenta, muy agradecida con Alona, con esta iniciativa muy pertinente, como dice Carla y Ana María, de sentarnos un poco a conversar qué es lo que nos está pasando en nuestro sector, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestros retos. Y este conversado que me parece maravilloso sobre lo que estamos viviendo. Yo vengo de ANUR Fundación AC, Fundación ANUR AC, que es una organización que opera en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, desde verano del 2014. Fue un proyecto largamente acariciado y en el que, bueno, finalmente atendemos básicamente 4 grupos de niños con discapacidad y cuyas familias se encuentran en situación socioeconómica vulnerable. Nosotros trabajamos específicamente con niños con autismo, con parálisis cerebral, síndrome de Down y trastorno generalizado del desarrollo. Para poderlos atender, nosotros ofrecemos terapia de lenguaje, evaluación e intervención psicológica, tenemos un área de hidromasaje, hidroterapia, tenemos una sala de integración sensorial, grupos de psicomotricidad, de habilidades sociales y de terapia ocupacional. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos desde el año 2014. Y bueno, ha sido un camino muy interesante, lleno de retos, lleno de logros también, pero sobre todo de muchísimo aprendizaje. Yo agradezco mucho a Alona que como organización de la sociedad civil joven y pequeña todavía que somos, nos invitan a participar en este webinar, que también es el primero mío. He estado como oyente ya varias veces también, pero es la primera vez que me toca estar del otro lado. Yo les agradezco mucho que además de abrir esta mesa de conversación, la abran a través de nosotros, específicamente para una organización de la sociedad civil. Que sobre todo como testimonio, ¿no? Poderles decir qué nos ha pasado, en qué postura y en qué momento nos sorprende a todos este tema que estamos viviendo. Intentar sacar lo mejor con lo que tenemos y tener la gran oportunidad en este momento como seres humanos a la cabeza de un proyecto y como organización de revisar cuáles son nuestras oportunidades, qué es lo que podemos hacer a partir de aquí, a qué nos llama, a qué nos invita a todos este momento que estamos viviendo. Yo creo que de eso va a depender en gran medida y sin adelantarme también, pues lo que suceda con este sector de aquí en adelante y con cada uno de nuestros proyectos. Entonces, les agradecemos muchísimo. Estamos en Puebla, en San Pedro Cholula. Y pues muchas gracias a Alona y a Ana María y a Carla por esta oportunidad de compartir y de conversar un ratito sobre lo que nos está pasando a nuestro sector, lo que estamos viviendo, lo que sentimos en estos momentos tan importantes, tan interesantes y tan llenos de retos.
Muchísimas gracias. Agradezco a todas nuestras panelistas, como saben, también a los asistentes que se dieron este espacio y pues bueno, estamos súper listos a disfrutar este webinar vivencial. La idea es que sea interactivo. Les pedimos que, es como a veces en la escuela, que te piden que hagas preguntas. Quienes tengan preguntas, por favor, no duden en hacerlas. ¿Y cómo va a funcionar? Les platico un poquito. A continuación, hemos elegido 5 preguntas despertador, 5 preguntas brújula que van a ir guiando 5 rondas. Entonces, aquí van a ver como una especie de debate, panel entre nuestras ponentes y, por supuesto, en cada ronda ustedes van a tener acceso, por supuesto, a hacer preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a proyectar la primer pregunta despertador. Vamos a tener intervenciones de 2 minutos para cada una de mis ponentes, que vamos a ir contratiempo porque es mucho lo que queremos conversar y compartir con ustedes. Y después de que terminen estos primeros 6 minutos de intervención por ronda, por supuesto, ahorita vamos a activar en el chat que comienza ronda 1, para que ustedes, conforme vayan escuchando, nos permitan ir escribiendo sus preguntas. Y las preguntas categorizadas iremos preguntándolas a nuestros ponentes. Entonces va a ser esto muy interactivo, muy dinámico y acuérdense que esto es un espacio de co-creación, co-construcción colectiva. Entonces vamos a disfrutarlo a mis ponentes y bueno, vamos a comenzar con la ronda número 1 y dentro de los desafíos y perspectivas que nos enfrentamos como organizaciones de la sociedad civil o como agentes de cambio que trabajamos muchas veces con las empresas, la primera pregunta que se nos vino a la mente que nos parecía muy valiosa para comenzar, habla sobre cómo se han modificado los esquemas de trabajo a partir de la emergencia sanitaria. Entonces, en este punto es lo primero que nos hacemos la pregunta, ¿cómo estamos desempeñándonos en todas las dimensiones que implica nuestro trabajo social? Y orientada, queridas ponentes, a 2 variables, equipo directivo operativo y la parte de los donantes y los aliados. Entonces, si les parece bien, me gustaría dar la palabra, vamos a ir cambiando de orden, empezar con Ana María. Por favor, adelante, escuchamos tu postura. 2 minutos, corre tiempo. Muchas gracias, Aleona. Bueno, pues todas y todos estarán de acuerdo conmigo en que los esquemas de trabajo se han modificado para todos, ¿no? Para nosotras como personas, para las organizaciones, para las instituciones. Y desde mi punto de vista hay un hilo conductor, una palabra que es clave para mí durante todo el desarrollo del webinar, que es la confianza. Me parece que estamos en un momento en donde se ha fortalecido la necesidad de confiar unos en otros, de pensar que en los equipos tenemos que estar mucho más orientados hacia resultados, de tener retos como líderes, quienes son líderes en sus organizaciones, para precisamente generar estos espacios de confianza con su equipo, empoderar a ese equipo, lograr que ese equipo esté orientado a los resultados y no a los procesos intermedios que de pronto todos nos perdíamos un poco en ellos, y sí de tratar de ajustar y de ser flexibles y de organizar los tiempos y las formas de trabajo, pero alrededor de ese factor que es el fortalecimiento de la confianza. Creo que ese es un tema fundamental en este asunto. Por otro lado, sí creo que estamos como organizaciones y en general creo que como personas que vivimos en el siglo XXI, hemos sido testigos de cambios acelerados en muchos aspectos de la vida social. Pero creo que entramos en una dinámica muy curiosa porque es un momento en donde muchos cambios se han acelerado, en donde si bien traían un ritmo pronunciado esos cambios, ahora podemos encontrar que los cambios se van acelerando y que muchas de las cosas que dábamos por hecho hace apenas algunos meses ya son distintas. Entonces, eso también nos ha llevado a meter a cada equipo en la dinámica de ese cambio, desde en lo personal, cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, a cómo nuestra organización tiene que responder para poder continuar avanzando hacia el logro de su misión y su visión. Hay un aspecto que es complejo, que es el tema de los distintos tipos de acceso a la tecnología.
muchas estamos ya acostumbrándonos a trabajar por esta vía, pero ese distinto acceso a la tecnología y muchas otras situaciones y cuestiones en estos momentos también están revelando esas grandes inequidades que existen en nuestra sociedad en todos los sentidos. Desde las personas que sabemos que tienen que salir a trabajar y no pueden quedarse en casa, hasta quienes están en casa pero no tienen esa misma capacidad de acceder a la tecnología. Entonces, son cambios muy importantes que se están viviendo desde todos los espacios y que vamos a tener que revisar cómo adaptar tanto a los equipos como a los donantes, como a los líderes dentro de las organizaciones. Ana María, muchas gracias. Me quedo con la palabra confianza y de la confianza voy a migrar a la pantalla con María Esther. María Esther, adelante. Bueno, para nosotros, durante este proceso de contingencia, creo que ha habido dos palabras que son, yo también trabajo como Ana María, basada en palabras, en esquemas, y ha sido la adaptación y la comunicación. Yo creo que de la capacidad que hemos tenido cada uno de nosotros como organización y como seres humanos para adaptarnos ante esta situación, de esta capacidad de adaptación ha dependido y dependerá de ahora en adelante en gran medida el alcance de nuestros objetivos y el nuevo trazamiento de proyectos. A lo primero que nos está llamando a todos como sociedad, y no solo como sociedad civil, es general, es a permearnos, a adaptarnos, a salir de donde estábamos, porque como dice Ana María y tiene muchísima razón, las cosas han dejado de ser como eran. En el caso de nosotros específicamente enfrentarnos no solo a la necesidad del uso de herramientas tecnológicas, sino a que nuestro colectivo en su gran mayoría está en situación socioeconómica vulnerable y tenemos un gran bloqueo en el uso de estas herramientas terapéuticas. Entonces, nuestra capacidad de adaptación ha tenido que ser mucho mayor debido a que si queremos poner al alcance de nuestro colectivo lo que hacemos, tenemos que permearnos y buscar la manera. ¿Qué fue lo que nosotros buscamos? Tratar de controlar el rezago terapéutico, específicamente casos como parálisis cerebral, donde un rezago terapéutico de 2 meses calculamos que impacta aproximadamente en un periodo de 6 meses hacia atrás. Entonces, ha sido muy complicado, pero nuestra palabra ha sido adaptación. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a los padres de familia? ¿Cómo podemos hacerles llegar la información? Creemos que adaptación en primera instancia y comunicación en segunda instancia. Tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance como sociedad del día de hoy. No todas sirven y no todas son para todos. Establecer canales de comunicación muy concretos, desde nuestros órganos de gobierno hasta nuestro equipo operativo y obviamente nuestro colectivo de trabajo, ser eficientes a través de nuestra capacidad de adaptación y nuestros sistemas de comunicación. Creo que es uno de los pasos más importantes que tenemos que considerar durante esta temporada. María Esther, muchas gracias. Para aquellos participantes que se integran, recordar, estamos en ronda número 1, haciéndonos una pregunta en específico que es ¿cómo se han modificado los esquemas de trabajo a partir de la emergencia sanitaria aplicados tanto al equipo directivo como a los donantes? Continuamos con Carla. Gracias. Yo cuando leí esta pregunta, bueno, cada una de ellas da para un webinar en específico. Y cuando leí esta pregunta dije, más bien es, ¿qué esquema no se ha modificado? O sea, replantearía la pregunta, ¿no? ¿Y qué hemos visto nosotros? O sea, en términos, sí, del trabajo hacia el interior de las organizaciones, como lo plantea la pregunta, y del trabajo hacia afuera de las organizaciones, ya sea con donantes o aliados, creo que ahorita ya tenemos como un panorama de cómo se nos movió la realidad y cómo es que se nos va a seguir moviendo, ¿no? Creo que hay organizaciones que pudieron replantearse el irse a trabajar a su casa, como lo estamos haciendo muchos de nosotros, y hacer ese trabajo remoto. Hay organizaciones que no pudieron hacer este trabajo remoto y que siguen atendiendo a la población, ¿no? Ya sea porque es tema de que tienen la población adentro de sus organizaciones o porque atienden situaciones de emergencia y que han tenido que cambiar la dinámica de atención, inclusive nada más por un tema de seguridad en tema de salud, o sea, con el equipamiento, con las prácticas, con este tema de sana distancia, etcétera. Y hay organizaciones, otro bloque de organizaciones que hemos visto,
que pararon actividades, porque pararon, o sea, la actividad social que hacen, tuvo que ponerle pausa porque no podían ni atender a la población ni hacer trabajo. Bueno, hay actividades administrativas que seguramente las harán home office. Y hay organizaciones que al parar operaciones, inclusive tuvieron que hacer ajustes de sueldos, que yo creo que en ese tema, en términos de las organizaciones, es una realidad el que están operando a menor capacidad y a lo mejor en esta reducción momentánea de sueldos como nos hemos ido enterando. Entonces, creo que no a todos esta situación la hemos enfrentado de la misma forma. También ha requerido desarrollar un montón de capacidades o soft skills o de capacidades tecnológicas. O sea, fue un curso intensivo para los que estamos en trabajo remoto, de 25,000 plataformas para podernos conectar y de hablarle a la cámara, y gente como Ana María o como yo, como Alona, seguro María Esther, es como más de contacto personal. De repente, enfréntate a la computadora, está en un espacio, claro, nos estamos cuidando, pero es un tema como muy complejo. Entonces, creo que también el comunicarte con donantes, con aliados, tiene que ver con un tema, sí, de tecnología. En un principio como que nos paralizamos todos y poco a poco ha ido evolucionando, hemos ido buscando espacios, y creo que algo que hemos descubierto en conjunto es que podemos seguir trabajando a la distancia y que no necesariamente nos tenemos que reunir de manera física o presencial para llevar acuerdos de una junta o seguir trabajando en programas o generar nuevas cosas. Ahorita la verdad es que hemos generado cosas nuevas a la distancia, pero bueno, son estos espacios que creo que al modificarse tenemos que adaptarnos y trabajar con confianza, porque no nos queda como de otra, como decía Ana María, ¿no? Muchas gracias, ponentes. Escuchamos esta primera ronda y vamos, observo que tenemos una mano levantada por una persona que se llama Len. Les pediría que pudieran escribir todas sus preguntas en el chat referentes a la ronda 1. Vamos cerrando ronda 1. ¿Cómo se han modificado los esquemas de trabajo a partir de la emergencia sanitaria? Aquí tengo una primera pregunta que abro a nuestras ponentes, quien tome la decisión de contestarla o entre todas. Nos pregunta Mauricio Flores, ¿creen que estos ajustes por el COVID serán temporales o qué esquemas consideran que van a permanecer como buenas prácticas internas después de la contingencia? ¿Qué pregunta? Sí, creo que... Perdón, Carla, tú primero. No, de que nada más es, estos ajustes del COVID serán temporales. No, yo creo que van a ser permanentes, pero me gustaría como escuchar a Ana María y a María Esther, porque ellas ya han hecho modificaciones en términos operativos, ¿no? Bueno, yo solo quería comentar que ojalá sean permanentes muchos de ellos. Yo creo que estamos de verdad viendo la oportunidad de que muchas organizaciones trabajen en fortalecerse en su interior, que trabajen en generar procesos más claros, en definir de forma mucho más pertinente las responsabilidades de cada una de las personas, en plantearse metas a corto, mediano y largo plazo y en irlas cumpliendo y hacer una gestión por resultados. E independientemente de toda esa parte, también comentábamos unos minutos antes de que iniciara el webinar otras cuestiones que me parecen muy positivas. Por ejemplo, la forma en que se está visibilizando también esa doble jornada que muchas veces las mujeres tenemos que tener en materia laboral y cómo ahora es toda la familia la que está viviendo pues el hecho de trabajar en casa y de tener que equilibrar su trabajo formal con el trabajo doméstico, con las tareas de cuidado al interior del hogar. Entonces, yo creo que muchos de los esquemas lo que están permitiéndonos es reorientar nuestra atención, reorientar nuestras prioridades y espero que muchas de estas enseñanzas, de estas lecciones que estamos aprendiendo en este periodo, sí se canalicen como espacios para el aprendizaje institucional y que nos permitan de verdad ser muy conscientes de cómo mejorar nuestros procesos en adelante después del COVID. Gracias, Ana María. Continuamos con María Esther. María Esther, ustedes han vivido como la transformación inmediata. ¿Nos podrías compartir cómo ha sido esto? Sí, bueno, definitivamente yo creo y confío en que
después de valorar, y como me decía Carla hace rato, que estábamos antes de la reunión, en documentar, en revisar qué nos pasó como organizaciones, se puedan desprender procesos muy, muy interesantes que están de verdad destinados no solo a fortalecer la institución de forma interna, íntima, sino también lo que hacemos, cómo nos estamos relacionando hoy por hoy con nuestro objeto social. Va a cambiar muchísimo, debe de cambiar muchísimo la perspectiva de cómo vamos a modificar los servicios o los productos o lo que sea que haga tu organización. Hoy por hoy, a través de revisar cómo te estás vinculando con tu objeto social, cómo te estás vinculando con tu colectivo, con tus órganos de gobierno y con tus aliados, donadores, evidentemente debe de salir a partir de aquí relaciones y vínculos y alianzas de mucha mayor calidad. Debe tener sentido esto que estamos viviendo como país, como personas y como organizaciones. Si nuestra forma de vincularnos ha cambiado, eso quiere decir que podemos vincularnos de maneras diferentes. Y que aquello que quizá no estaba funcionando antes de tu organización, hoy por hoy tienes una visión mucho más clara. Entonces, si hemos sido de alguna forma obligados a cambiar nuestro día a día y nuestra forma de vincularnos, el primer aprendizaje es que podemos vincularnos de muchas otras maneras. Partiendo de ahí, podemos establecer que los cambios pueden ser muchos y muy buenos. Muy importante el tema de la vinculación, que es un tema para innovación, pero sin desviarnos, lanzo otra pregunta para cerrar esta primera ronda para la primer ponente que levante la mano, por supuesto. Héctor, muchas gracias. Una pregunta muy precisa. ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han dado con esta contingencia en la relación con los donantes o los aliados de las OSCs? Que ese es un tema que genera, yo creo que muchos retos, ¿no? Para financiar a tu organización de la sociedad civil. ¿Quién la contesta, ponentes? Carla. Carla, tú que estás ahí diario. Ha cambiado en mucha medida, no el actuar como donante o como aliado. Yo creo que están cambiando las temáticas. Las priorizaciones de muchos de los financiadores están ahorita enfocados en términos de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también hay otros donantes y somos, creo, la mayoría de los que estamos enfocados a seguir trabajando en lo que veníamos trabajando, obviamente con nuevas formas, porque al final del día seguimos trabajando en nuestro objeto social y vamos haciendo como estas adaptaciones. Pero con donantes, hay muchos donantes que se han acercado a las organizaciones para preguntar qué están haciendo, cómo están. De hecho, estamos ahorita en una iniciativa con Nacional Montepiedad y otras organizaciones. Vamos a lanzar un observatorio que las invitaremos a participar. Justo es un observatorio para saber cómo están, cómo estuvieron, cómo estábamos, cómo están y cómo vamos a estar. Y esto responde a la pregunta ¿en qué sentido? En que necesitamos tener información como donantes o aliados de la situación de las para ver de qué forma podemos seguir sumando, si alianzas son pertinentes, qué financiamientos son pertinentes, porque también ahorita creo que estamos todos en una revisión en términos de ver qué es lo más estratégico, qué es lo más pertinente y qué es lo que realmente puede tener más impacto, pero no me adelanto porque son preguntas que más adelante vamos a discutir. Pero creo que lo que ha cambiado es el medio y no la forma. Y lo que sí creo que ha impactado también positivamente es que muchos donantes se han acercado a las organizaciones para ver qué están pasando, para tener esa sensibilidad, ¿no? Muchas gracias, Carla. Si les parece, concluimos la ronda número 1. La pregunta planteada para todos los participantes fue cómo se han modificado los esquemas de trabajo a partir de la emergencia sanitaria. Me gustaría concluir de lo que escuchamos de nuestras ponentes, hacer mención muy importante sobre 3 palabras con las que yo me quedo. La primera fue confianza. Es una época en la que tenemos que generar puentes de confianza, primero que nada, de nosotros hacia nuestros equipos de trabajo. Una vez que los equipos de trabajo estén fortalecidos y cómodos para desempeñarse, hablaríamos de esta confianza hacia nuestros beneficiarios, hacia los grupos de familias con los que trabajamos y hacia como instituciones comunicar confianza.
Lo segundo es la adaptabilidad, que es muy importante. En tiempos de crisis siempre va a haber resistencia. La resistencia irá disminuyendo con distintos mecanismos, con el tiempo y con la adaptabilidad. Entonces, en palabras de Fundación ANUR, qué importante es que seamos adaptables y que esa misma adaptabilidad sea la puerta de innovación, de decir, esto no va a ser igual, ¿qué innovo? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué puedo proponer para que mis beneficiarios estén mejor? Por supuesto, construimos sobre la opinión del equilibrio, como mencionaba Ana María, y muy importante sobre el equilibrio y las prioridades de atención. ¿Cómo podemos nosotros tener mucho más enfoque hacia el balance? ¿Qué es lo que queremos procurar? ¿Qué es lo que queremos comunicar y qué es lo que queremos integrar? Y finalmente, para cerrar, el enfoque de los aliados estratégicos y los donantes, me parece que es muy importante cerrar con la frase de Carla, de cambió el medio y no la forma. Y esto es muy importante porque me parece que algo que hemos notado es que la gente se está abriendo totalmente a buscar invertir, porque no solamente invierten ahora los donantes, la ciudadanía, las personas, estamos ejerciendo mucho más nuestra responsabilidad social individual. Así que con esto cerramos ronda número 1 y les agradecemos. Continuamos construyendo sobre la ronda número 2. Comenzamos con la ronda número 2 y vamos a observar esta pregunta brújula. La pregunta que queremos plantearles a nuestras panelistas es, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en tiempos de crisis? Y yo sí les pediría a nuestras panelistas que tal vez nos puedan hacer un comparativo entre organizaciones civiles que están atendiendo a grupos vulnerables primer piso, entre fortalecedoras, entre incluso aquellas que se están vinculando con grandes donantes, como el caso de empresas, ¿no? Adelante, comienza ronda 2 y ahora tal vez me gustaría comenzar con Carla. Carla, si tú me pudieras ayudar porque empezamos desde lo global. Claro. Como veíamos, la crisis sí es sinónimo de oportunidad. Y obvio, la base de la oportunidad pues es el desafío, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar. Tenemos que cambiar como esa parte de los modelos de pensamiento. Entonces, creo que lo que a nosotros en este término de lo que empezamos a ver como oportunidades es primero empezar a priorizar lo importante y empezar a dejar a un lado y de rezagar lo urgente. ¿Por qué? Porque en el esquema en que estamos trabajando ahorita, de repente todo se convirtió en urgente, todo para hoy, 24/7, y no, creo que eso genera como mucho estrés a las organizaciones, y creo que les ha dado tiempo a las organizaciones de decir, voy a atender lo importante, o me estoy dando cuenta que trabajando como estamos trabajando ahorita, esto es más importante que lo que venía haciendo a lo mejor 10 años. O sea, creo que ahí hay reflexiones a las organizaciones. Creo que la oportunidad es que nos vinieron a ser muy evidentes y a profundizar las desigualdades que ya traíamos. O sea, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el tema de inequidad, o sea, ya lo traíamos. Creíamos que estábamos avanzando, pero esto fue un velo que nos quitaron así, ¡pum! Y nos dijeron, ¿qué crees? Ahí está, y va a estar más profundo todavía. Entonces, eso nos está, como oportunidad, ayudando a generar acciones creativas para tener una respuesta hacia las organizaciones, estoy hablando como Fundación Merced, una respuesta hacia las organizaciones que sea de un mayor impacto positivo y que sea a lo mejor con menos costo en términos de recursos y ser más eficientes. O sea, creo que esto también nos viene a enseñar a reconformar nuestros equipos de trabajo y a ser más eficiente con lo que tenemos. Y creo que ese es el reto que nos vamos a enfrentar como sociedad civil en general. Y las empresas también. O sea, esta emergencia, a diferencia de otras, que es, pues nos tembló hace 2 años, tembló en 3 estados de la República Mexicana, se cayeron 1 millón de casas. Bueno, y la atención de muchos podemos estar en esos 3 estados. Ahorita la atención está dividida porque la atención tiene que estar en todos, o sea, a nivel global, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, a nivel empresarial, a nivel social, a nivel público. Entonces, esto, a la hora que estamos viendo que nos está afectando a todos, tenemos que ser más conscientes de qué recursos contamos, qué es lo que queremos lograr en un tema de impacto positivo y realmente atender
de manera estratégica esas desigualdades que están profundizándose ahorita. Entonces, yo sí veo grandes oportunidades para nosotros como sector, que nos tenemos que adaptar, luego vamos caminando en esa pregunta, pero hay mucho, 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 mucho por hacer. Carla, me entusiasma mucho. Yo espero que los asistentes estén, por supuesto, tomando, pescando estas ideas, porque me parece algo que tratamos con este webinar es que no les volvamos a decir que estamos mal, que seguimos en cuarentena, sino soluciones inmediatas, porque mucha gente habla de estos modelos y del PIB y esto, y creo que lo de hoy es tener la capacidad de gestionarnos como personas, como directores, como coordinadores y ser líderes. Construimos sobre esta idea, sobre la atención dividida, y me encantó, Carla, como mencionas, generar acciones creativas. Recordar que la creatividad no solo es de los artistas, de los hippies, de los pintores, la creatividad debe de haber mucha creatividad colectiva. Nos vamos de aquí con María Esther, si les parece. María Esther, adelante. Gracias, Alona. Bueno, un poco sobre la línea de lo que aborda Carla, nosotros consideramos que un primer paso es la revisión y la optimización de recursos. En una situación de emergencia, yo creo que estamos llamados a revisar y optimizar aquello que tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros como organización de primer piso, obviamente nos pega de manera directa este tema de las desigualdades sociales y económicas del país. Como les comentaba, un ejemplo es nuestro colectivo, en donde ni siquiera tienen la mayoría de las familias las herramientas tecnológicas para tener al alcance programas terapéuticos que nosotros subiéramos a ningún tipo de plataforma. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos? Fue un primer acercamiento. Y de ahí se deslinda obviamente temas muy importantes como la creatividad, que mencionaban, como la permeabilidad incluso de nuestros programas de trabajo. Y el segundo punto fue el replanteamiento de objetivos a corto plazo, precisamente para no entrar en un tema que es muy importante, de atender lo urgente y dejar de atender lo importante. Aprendimos a establecer objetivos a muy corto plazo. ¿Qué podíamos hacer? Nosotros estamos trabajando sobre esquemas calendario de un mes y vamos avanzando sobre esquema calendario de un mes. De esta manera pudimos trasladar nuestra atención a lo que es importante y no solamente a lo que es urgente. Tenemos objetivos muy definidos que son inamovibles, como les comentaba el tema en nuestro caso del rezago terapéutico. Entonces, a través de una revisión y optimización de recursos, pudimos replantear los objetivos que eran viables, que eran posibles durante el tiempo de contingencia. Y ha funcionado bastante bien trabajar sobre este esquema, optimización de recursos y replanteamiento de objetivos. María Esther, muchas gracias. Y muy importante, un punto que tomas, voy a co-construir entre ustedes, porque el tema de lo importante y lo urgente, seguramente es un problema, un reto colectivo, hacer todo deprisa, mantener tu organización, ofrecer productos, servicios, ayudar a beneficiarios. Pero algo importante, la planeación estratégica de noviembre, diciembre, que nos quede claro que esa, la verdad es que ya quedó en el olvido. O sea, es momento de replantear, incluso yo creo que planeaciones estratégicas bimestrales, mensuales, porque vivimos al día. Y para eso paso la palabra a Ana María. Adelante, para ronda 2. Para aquellos que se están uniendo en esta ronda, estamos reflexionando sobre los retos del nuevo enfoque y cuáles son los desafíos y oportunidades, porque sentimos que hay más oportunidades que desafíos para el tercer sector específicamente. Ana María. Y les pedimos previo, por favor, les pido quienes tengan ideas, reflexiones, escríbanos aquí en el chat para poderles contestar e ir construyendo. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que algo que es un desafío y una oportunidad es que las prioridades han cambiado. Creo que ha sido muy evidente, además de que se han visibilizado las grandes desigualdades, como bien dijo Carla, que también hay otros temas muy urgentes que el mundo tiene que atender. O sea, está clarísimo que el tema del cambio climático ha también adquirido una visibilidad mayor, el tema de las diferencias en la educación también, por supuesto, el acceso a los servicios de salud. Entonces, creo que como humanidad estamos reenfocando nuestra atención hacia procesos mucho más constructivos y colectivos. Eso me parece que es un desafío y una oportunidad. Es un desafío porque me parece que en las organizaciones de la sociedad civil
va a haber, por supuesto, un aumento de la demanda de nuestros servicios, por ejemplo. Obviamente hay un desafío enorme que es la sostenibilidad de nuestro trabajo en un mundo que está por entrar en una recesión económica sin precedentes. También existe como el desafío de poder eficientar nuestro trabajo, pero al mismo tiempo sin dejar de atender a aquella población que ahora nos va a necesitar y que, insisto, creo que se va a multiplicar. Entonces son desafíos muy importantes. Pero creo que hay una oportunidad clarísima, que es que también se revalore este papel de la sociedad civil organizada en la construcción colectiva de soluciones para los problemas que vamos a enfrentar al terminar esta crisis. Creo que tenemos de alguna manera una toma de conciencia por parte tanto de los actores en el sector público como en el sector privado de ese papel fundamental que la sociedad civil puede hacer como vinculante entre los sectores, con un enfoque hacia los procesos comunitarios muy importante. Entonces creo que puede revalorarse ese papel de la sociedad civil y ser sin duda clave en lo que ahora todo el mundo está llamando lo que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Me gusta, pues sí, ver como este cambio de enfoque. Creo que muchas y muchos que llevamos 2 meses en confinamiento, pues hemos a nivel personal también cambiado nuestras prioridades y creo que el mundo va a ser distinto después de esto. Sí puede ser que se genere otro tipo de equilibrios desde en materia geopolítica, desde en materia económica, pero sobre todo creo que va a haber una orientación hacia lo social muy importante y creo que en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil van a tener un papel central. Muchas gracias, Ana María. Por temas de tiempo, vamos a ser breves. Voy a lanzar una pregunta para la ponente que quiera contestarla. Desde las expertas, pregunta Liz Romo, ¿convendría hacer planeación estratégica para cuánto tiempo? Ok, Ana María. Yo creo que es un momento, estamos trabajando en planeación estratégica con algunas organizaciones y les digo, de verdad es un momento muy importante para estar haciendo planeación estratégica ahora, pero sí creo que tendríamos que estar revalorando esa planeación, pues ahorita en un primer lapso de 6 meses y luego en un año, porque como decía también hace un ratito, creo que este proceso de cambio en el que nos hemos visto inmersos todos, ha sido un cambio muy acelerado y creo que todavía no se asientan las aguas y vamos a tener oleadas de ese cambio en los próximos meses. Entonces, también organizaciones que hicieron su planeación estratégica el año pasado, pues ya la tienen que estar revisando. O sea, todo mundo creo que tendría que estar haciendo planeación estratégica ahorita. Desde mi punto de vista, es prioritario para todas las organizaciones. ¿Cuándo hay que revisarla? Pues obviamente hay que estarla revisando continuamente, porque no sabemos cuándo va a terminar este efecto, ¿no? De todo lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Y para cerrar ronda 2, última pregunta para mis panelistas. Voy a unir 2 preguntas que creo que se pueden complementar. Una se pregunta por parte de Marcelino León, ¿cómo se entienden las OCCs la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestra nueva normalidad? Y la segunda es, ¿qué nuevas oportunidades o nichos de atención creen que vayan a generar a raíz de la contingencia? O sea, para este tercer sector. Si me permites, Alona y compañeras, la nueva normalidad, me encanta ese término que sacó el gobierno, ¿no? Para describir algo, la nueva normalidad de la normalidad que no era normalidad. O sea, aquí por eso me causa hasta un poco de risa el término. Creo que la nueva normalidad para las organizaciones es estar trabajando y respondiendo a las necesidades de la población de manera sistémica. ¿A qué me refiero? A que tenemos que voltear a ver a las poblaciones con las que trabajamos de manera sistémica y tenemos que generar nuevas estrategias de intervención. La nueva normalidad es pocos recursos, muchas problemáticas y tenemos que hacer, como lo decía yo en la pregunta anterior, muy creativos para dar respuesta en la parte que nos toca y también de manera muy focalizada. Entonces, esta parte
dicen los estadounidenses, expect don't expect. Creo que es parte de lo que vamos a tener que estar trabajando, esperando lo inesperado para adaptarnos y para atender realmente estas problemáticas que se están agravando, ¿no? Muchas gracias, Carla y panelistas. Si les parece, vamos proyectando la siguiente ronda y como conclusión de esta segunda ronda, quiero decirles algo muy importante. Hablamos sobre generar acciones creativas, darles la buena noticia al tercer sector que vamos a tener mucho más trabajo, vamos a tener muchos más clientes, muchos más beneficiarios. Nosotros no vamos a parar como sector. Se habla sobre cuando hay más problemas, es cuando mejor nos va en el tercer sector. Importante que la planeación estratégica la conecten con sus superiores o que la vayan fomentando o co-creando ahora mismo en esta semana, como dicen en el mundo del coaching, que vas a hacer en las siguientes 24 horas para hacer este cambio, y la apertura de nuevos nichos. Los nuevos nichos de atención social no solo se basan en el beneficiario que yo estaba tratando de atender. Los nuevos nichos se hablan en una sociedad colectiva que necesita sostenibilidad psicológica, psiquiátrica, emocional, social, familiar. Entonces, creo que la buena noticia de todos los que están acá es que vamos a tener mucho más trabajo. Activamos ronda número 3. Ronda número 3, queremos preguntarle a las panelistas, por supuesto, la siguiente pregunta brújula. ¿Qué pasos está tomando y tomarán las organizaciones civiles para replantear escenarios en el contexto de la sostenibilidad financiera de los proyectos sociales? Yo quiero mencionar aquí sobre sostenibilidad financiera. Y qué importante, porque yo hablaría de doble sostenibilidad financiera. Primero, la tuya, de cómo sostienes tu organización civil para dar servicios, y segundo, cómo pues, generas sobrevivir como tal en este ambiente adverso. No sé si les parezca bien, quisiera empezar con María Esther, porque María Esther, justo ayer hablábamos que ustedes ya están replanteando totalmente este paradigma. Correctivo. No sé si nos escuchan. María Esther. Sí, sí, se me fue por un momento el audio. Bueno, en el caso de nuestra organización como organización de primer piso, pues yo creo que es muy importante analizar. Nosotros sabemos y entendemos que el tema de la sostenibilidad financiera, el dinero, en lo que resta del año y muy probablemente el año es prioritario. Y antes que nada, no dejemos de ver el tema de la sostenibilidad financiera como vinculación que tenemos como organizaciones de la sociedad civil con la sociedad en general. Nosotros tenemos ya que dar eso como organizaciones, sobre todo las de primer piso. Procuración de fondos tiene que volverse un tema de procuración de recursos generalizado. Nosotros tenemos que dejar de salir a buscar lana. Tenemos que salir a hacer alianzas estratégicas, tenemos que volvernos creadores de oportunidades, tenemos que volvernos aliados y socios estratégicos. Para las organizaciones de primer piso, más que para nadie, aún en medio de lo difícil y esta difícil situación económica mundial que se prevé, hoy más que nunca el reto radica ahí, en el tipo de alianza y de estrategia que hagamos. Yo creo que hay 3 detonantes en el caso de las organizaciones de primer piso para México, que es donde nosotros específicamente estamos. La primera va a ser la situación económica generalizada y el riesgo que tenemos si seguimos dependiendo únicamente de cuotas de beneficiarios o de donantes. La postura del gobierno federal hacia las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo la propia necesidad de ser autosuficientes. Yo creo que todo esto nos está llamando a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de primer piso, que es donde además está el grueso de las organizaciones, a generar ya cambios estratégicos para volvernos aliados, para volvernos generadores sobre todo de oportunidades, replantear y revalorar nuestra labor, nuestro alcance y la capacidad que tengamos de vincularnos y relacionarlos
se debe de traducir al final del proceso en dinero. Es real, necesitamos pagar nómina, algunos renta, materiales, lo que ustedes saben que necesitamos las organizaciones. Pero de entrada, al generar recursos y fortalecernos institucionalmente, finalmente el final del camino para nosotros, las organizaciones de primer piso, se debe traducir en dinero. Pero ese es el fin, el camino debe de estar lleno de replanteamiento de nuestra postura, de nuestra labor y sobre todo de nuestra capacidad de vincularnos. Perfecto, María Esther. Nos quedamos sobre la parte de la vinculación. Continuamos con Ana María. Gracias. Yo estoy de acuerdo con María Esther. Yo creo que cada vez más la tendencia es a poder pensar en alianzas multisectoriales para atender los problemas sociales. Y creo que sin duda esa tendría que ser la tendencia y tendríamos que estar planteando la sostenibilidad con una visión, como hace rato lo decía Carla, sistémica, ¿no? O sea, realmente conectándonos con todos los actores relevantes de nuestro sistema para atender los problemas sociales de manera conjunta y en un esquema colaborativo. Otro tema que me parece importante resaltar es que yo creo que no hay sostenibilidad sin fortalecimiento. Creo que es un tema muy relevante que las organizaciones tendrían que estar en este momento priorizando en sus agendas, porque sin duda no, digamos, la competencia por recursos en general en todos los sectores va a ser mayor y el hecho de contar con procesos claros, con políticas transparentes, con un modelo de intervención sistematizado y bien documentado, con un, digamos, un equipo de trabajo bien responsable, digamos, con sus responsabilidades bien definidas, obviamente con una planeación estratégica, con un órgano de gobierno sólido que permita un esquema de transparencia, rendición de cuentas, el contar con todo esto, con un esquema, es lo que creo que nos puede abrir oportunidades para la sostenibilidad. O sea, el fortalecimiento, a mí me encanta cuando hablo con las organizaciones después de que han tenido su experiencia de fortalecimiento y dejan de verlo como un lujo, como algo a lo que hay que esperar para invertir para cuando haya fondos suficientes que nunca va a haber. Lo ven entonces como un elemento fundamental para su sostenibilidad y ven cómo puede cambiar de manera cualitativa su estrategia de sostenibilidad cuando tienen todo lo demás bien armado. Muchas gracias, Ana María. El valor del fortalecimiento y la capacitación, que concluiremos con eso. Carla, por favor. Yo creo que han respondido ya mucho María Esther y Ana, pero yo creo que en términos de la sostenibilidad financiera, hay una tendencia y es un principio de fortalecimiento, el término de diversificación de fuentes de ingresos, ¿no? No depender de una, buscar ser creativos, etcétera. Y bueno, hay como varios esquemas. Las organizaciones pueden buscar convocatorias y participar en ellas, que cada vez son como más focalizadas, más específicas a temas muy específicos, ¿no? Los financiadores se han como especializado en, aquí es donde quiero apoyar, ¿no? Hay otras organizaciones o las mismas organizaciones que generan algún proyecto productivo al interior de la organización para generar ingresos, sobre todo ingresos no etiquetados, o hacen unas campañas por tema de tarjeta de crédito, etcétera. Y hace rato comentabas algo bien importante, Alona. Hay muchas iniciativas ciudadanas en plataformas de recaudación de fondos, de crowdfunding, en donde están, de verdad, levantando mucho dinero en términos de, o sea, me refiero mucho en conjunto, no una sola causa, pero están apoyando para despensas, para material médico, o sea, estoy hablando ahorita como en el contexto de la emergencia, y esto rezagó un poco a las organizaciones, porque las organizaciones no están acostumbradas a hacer crowdfunding, a buscar otro tipo de recursos en otras plataformas. Entonces, esto también viene a movernos. O sea, si estábamos muy sentados cómodamente con nuestros esquemas medio ya digeridos de procuración de fondos, esto nos vino a quitar la silla y decir, tienes mucho más competencia. Hay mucho más necesidades, pero el pastel se tiene que repartir entre más y no necesariamente tienes que tener la estructura de ser una donataria autorizada para recibir recursos. Lo estamos viendo con las iniciativas ciudadanas, ¿no?
yo lo que veo es una evolución también en términos de sostenibilidad financiera para el sector, en donde sí van a sobrevivir, bueno, me refiero como tendencia es las organizaciones que tienen temas de asistencia a la población, como sociedad civil tienen un tema también de contrapeso en términos de derechos y demás, son las que pueden permanecer tal cual como sociedad civil, pero hay una figura que no es ni empresa ni sociedad civil, que es las empresas sociales, que vienen a hacer justo este eslabón de sostenibilidad hacia el futuro de las organizaciones. No estoy diciendo que una Fundación Merced se convierta en una empresa social y ahora sea empresa social Merced. Sí, no, o sea, tendrá que generar una empresa social que sea otra figura jurídica en el momento que haya u otra forma de intervención, o sea, por poner un ejemplo. Pero lo que sí creo es que nos está cambiando en los contextos, ¿no? La forma de procurar fondos y lo que decía María Esther, súper importante, independientemente de que somos firmes creyentes del tema de fortalecimiento, ¿no? También por espíritu de la Fundación, pero sí creo que lo que decía María Esther es, revisémonos nuestros usuarios, el problema que atendemos, nuestros recursos, estoy hablando de modelo de intervención, si es pertinente, si es estratégico, si es focalizado y si vamos a tener esta parte de reciprocidad con la población, porque a veces creemos que somos necesarios y no lo somos. Entonces, creo que sí nos lleva a este momento de introspección para ser pertinentes en términos de atención, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad. Muchas gracias, Carla. ¿Quién más que ustedes con la experiencia de haber inventado los primeros programas en el país de fortalecimiento, de institucionalización, ¿no? Hace 15 años, cuando nos hablaba de esto, Fundación Merced creó el programa en fortalecimiento. Fortaleza. Hace ya 19 años. O sea, yo no quería decirlo tanto porque pues ya se empiezan a notar las canas, pero sí, bueno, nos tocó arrancarlo hace 19 años con Rogelio Casa La Triste, sí, por supuesto. Sí, no, 19 años hablando de esta conversación y bueno, aquí orgullosamente todas las panelistas y mi persona, pues todas somos orgullosas egresadas de este diplomado en Dirección y Gerencia Social y decirles, recuerdo, estudiar 120 horas de tu vida para poder tener la capacidad de medio formar y medio comunicar cosas, es todo un reto, ¿no? Bien importante el fortalecimiento, bien importante, me encantó la frase, no hay sostenibilidad sin fortalecimiento, lo que decía Ana María, que no es un lujo, yo no sé por qué en el sector social se piensa que es un lujo fortalecerse, y la otra que decían, no estamos solos, ¿por qué no generan estos momentos consejos, patronatos, nuevas células, nuevas intervenciones, puentes? Y bien lo decía mucho María Esther, cuando toca el punto de, sabemos que estamos acostumbrados a procurar dinero, pero ahora queremos procurar recursos y las vinculaciones estratégicas sostenibles, yo lo diría así, serían como el resultado a eso. Bueno, brevemente, dos respuestas rápidas de mis panelistas. Tenemos una pregunta que me parece muy valiosa aquí sobre, que habla, a ver, permítanme un segundo aquí proyectarla para ustedes. Me gusta mucho porque pregunta acerca de si ok, aquí está. ¿Cómo podrían jugarse la colaboración entre organizaciones civiles, entre ellas mismas, las distintas organizaciones civiles, para salir adelante? Si es, ¿en qué necesidades podríamos como autocolaborarnos como OSCs? No sé quién quiera tomar esa, porque sabemos que organizaciones civiles reunidas a veces es un reto. Tal vez, María Esther, tú lo vives Yo lo vivo. cotidianamente. Sí, bueno, yo creo que es dentro de la agenda de temas a revisar y a autoevaluar como organizaciones de la sociedad civil, dentro del marco de la vinculación, tendría que estar esa. El tema de trabajar en equipo, decía ahora Carla, desde este tema de las iniciativas ciudadanas, dónde nos dejan parado a nosotras y qué podemos hacer al respecto. Y vuelvo al tema, aunque parezca que estoy muy insistente con esto, es el tema de reinventarte. No estamos solos, pero solos no podemos. Y eso es algo que como organización de la sociedad civil no debes olvidar. Juntos somos mucho más fuertes. Y mientras nosotros no aprendamos de verdad y de fondo, incluso de forma institucional, y Ana María me corregirá ahora, la capacidad que tengas de vinculación con tu sector también entra dentro de los rubros esenciales, no solo para tu fortalecimiento institucional, sino también para el alcance de tus objetivos.
Entonces, yo creo que es indispensable que las organizaciones de la sociedad civil, por rubro, por objeto social, por el piso en el que nos encontremos, estemos en comunicación y hagamos equipos, porque definitivamente nos va a hacer muchísimo más fuerte, y la movilización de recursos, que no solamente de dinero, va a ser mucho más sostenible y sustentable para todos. Es necesario, es indispensable. Muchas gracias, María Esther. Y bueno, si les parece, vamos a la siguiente ronda. Vamos cerrando esta ronda. Como conclusión, aprendimos de esta tercera ronda sobre el tema de sostenibilidad financiera. Mencionarles también el resumen sobre específicamente cómo podemos hacer la diversificación de los recursos, tanto recursos humanos como podrían ser nuevos modelos como voluntariado electrónico, redes. Ahora sí es momento de pedir, cuando se fueran, siempre te dicen, yo te ayudo, yo te apoyo, cuentas conmigo. Ok, ¿cómo cuento contigo realmente en estos momentos? Sobre ser muy, muy estratégicos sobre los recursos que gastamos, que creo que todos ya se están volviendo expertos en época de COVID, en este tema de ahorro, pero también en el tema de invertir más en el talento. Creo que hay que tener mucho cuidado en cuidar mucho a las mentes creativas y a las mentes operativas que están detrás de nuestro tercer sector. Y agradecer mucho sobre también el contrapeso que deben de hacer las empresas y los puentes, que ya lo exploraremos más adelante, sobre nuevas figuras como empresas sociales, aquí mencionaban en el chat, empresas del sistema B, incluso empresas socialmente responsables como aliados estratégicos, tal vez no solamente como financiadores, ¿no? Que ese es un error antiguo que a veces se trae en la mente, que la organización civil se acerca directamente a las empresas para pedir dinero. Ya estamos en una época de alianzas, de puenteo y en una época de sostenibilidad estratégica. Quisiera mencionar ronda número 4. Arrancamos esta ronda para nuestros participantes y, por supuesto, abro esta pregunta para nuestras ponentes. Por favor, ¿qué nuevas prácticas está considerando las organizaciones civiles o sociales para ofrecer flexibilidad, certeza y estabilidad a los beneficiarios, usuarios y aliados? Importantísimo. Tenemos todos nuestros grupos de interés como organización de la sociedad civil. Me parece que el primero que es importantísimo, nuestros clientes, nuestros beneficiarios. ¿Cómo podemos ofrecerles certeza y flexibilidad? No sé si podemos comenzar por Ana María, que estás ahora como con muchas organizaciones civiles en este puente. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Aliona. Bueno, yo creo que así otra vez voy a ir a mi palabra clave, ¿no? Para mí, la palabra clave es co-creación. Si nosotros propiciamos que nuestra intervención social se haga en co-creación, con la participación de las personas a las que está dirigida la intervención, así como de nuestros donantes y de nuestros aliados, pues eso, por un lado, va a garantizar que exista la posibilidad de incluir todas las necesidades, todas las inquietudes, que realmente se pueda establecer un proyecto conjunto para atender el problema social, por supuesto, dirigida ese esfuerzo por la organización de la sociedad civil, que es la experta en este sentido, pero el co-crear nos permite justamente, por un lado, otra vez, reiterar la confianza, ¿no? Abrir realmente nuestros procesos a nuestros donantes, a nuestros aliados, pero al mismo tiempo estar integrando esas necesidades concretas de las personas con las que trabajamos. Creo que esa es una vía muy importante. Creo que por otro lado, toman una relevancia mucho mayor también las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Creo que en estos momentos en donde hay tantas necesidades y donde existen como tantas preocupaciones de parte de la sociedad, el tener prácticas de transparencia y de rendición de cuentas proporciona a nuestros, tanto a nuestros donantes y aliados como a las personas con las que trabajamos certeza, estabilidad, les da esa oportunidad de conocer realmente cómo se está invirtiendo cada uno de los recursos que están en manos de las organizaciones y permite en ese sentido, pues sí, generar una mayor confianza. También hablaría yo de la importancia que tiene el que las organizaciones generen un cierto sentido de identidad.
creo que en este momento en donde estamos de verdad replanteándonos muchas cosas, esa cercanía y esa oportunidad de hacer que las personas con las que trabajamos se sientan incluidas, se sientan parte de un sistema y se sientan parte de un esfuerzo colectivo por resolver un problema social, es muy importante. Ese sentido de identidad es el que les da también esa posibilidad de co-crear junto con la organización de la sociedad civil. Muchas gracias, Ana María. Si les parece, nos vamos con Carla ahora. Híjole, yo cuando leí esta pregunta dije, ¿qué prácticas estamos considerando para ofrecer flexibilidad? Decía, sí, claro, tenemos que ser flexibles, ¿no? Y no hemos tocado un tema, creo que porque ha sido como muy manoseado, el tema de resiliencia, que es justo eso, cómo somos flexibles, cómo nos adaptamos y sin querer entrar en el tema que puede ser, les digo, como muy manoseado. Sí, creo que tenemos que considerar que lo que veníamos haciendo, a lo mejor se los decía, no es lo que tenemos que hacer, o lo que veníamos haciendo sí es pertinente y hay que mejorarlo. En eso consiste esta parte como de flexibilidad y de estarnos como autoobservando como organización. Pero así yo trachaba como gran error el tema de certeza y estabilidad, justo porque si lo vinculamos con la parte de normalidad, certeza y estabilidad, son palabras que, claro, nos generan cierta seguridad ante la parte de incertidumbre, de cambio, etcétera, etcétera. Pero creo que más bien yo cambiaría el paradigma a no tanta certeza y estabilidad, sino a cambiar certeza por adaptación y estabilidad por continuidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que queremos es permanecer. Entonces, a la hora que empezamos a trabajar de manera flexible, haciendo estas adaptaciones para tener una continuidad en nuestras organizaciones, podemos atender de manera eficiente a la parte de los beneficiarios o usuarios y de estar trabajando y dando esta parte de confianza, transparencia que decía Ana María, hacia la parte de los aliados, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, para no duplicar en lo que ya dijeron mis compañeras, hay algo bien importante que creo que desde el sector social no consideramos y incluyo a la Fundación. El tema de gestión de riesgos, el tema de prevenir, el tema de la vulnerabilidad. O sea, este escenario nos vino a poner de frente a la muerte y a decir, eres vulnerable. Y es como persona, como comunidad, como sociedad, como institución. Es algo que habíamos ya perdido de vista. O sea, en algún artículo leía, ya no me acuerdo en dónde es, pues claro, nos creíamos invulnerables, inmortales y todo junto. Y ahorita este espejo tan fuerte que tenemos nos vino a decir, entonces, no eres vulnerable, tienes que prevenir, tienes que tener un programa chiquito, no estoy hablando de las grandes empresas que hacen gestión de riesgos y demás. Porque, ¿qué está pasando? Vimos que en fortalecimiento, siempre una de las preguntas que nosotros tenemos en un instrumento de institucionalidad es, oigan, ¿tienen un fondo guardadito para sobrevivir 3 meses ante una contingencia? No, pero no es necesario. Pregúntenme ahorita a las organizaciones que si no tuvieran ese fondo no estarían operando, ¿no? O sea, y hay organizaciones que no tienen ese fondo y nos están diciendo, Carla, no sé si llego a la quincena. Y van por quincenas. O sea, este tema de la planeación, creo que la planeación estratégica, como bien apuntaba Ana María, hay que revisarla a largo plazo porque la estrategia no cambia, que cambia la planeación operativa, ¿no? Entonces, con estas piezas quería yo como sí decir, sí flexibles, sí adaptables, sí garantizando la continuidad, con todo lo que comentaron ya María Esther y Ana María, ¿no? Muchas gracias, Carla, por esa postura importante de la vulnerabilidad que se vive, pero no necesariamente se reconoce al 100%, porque no hay tiempo para ser vulnerables. Y me encanta, como dices, ahora tienes que pensar en la persona, en la comunidad, en el rol de trabajo que tienes, más en el ciudadano que eres, más en el humano que habitas el planeta justo en épocas de COVID. Son 5 a 6 roles distintos que cargamos día a día. Y para ir cerrando estas intervenciones, María Esther, adelante. Bueno, cuando yo leí la pregunta sobre las nuevas prácticas que nosotros estaríamos considerando, la primera idea que me surgió tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos pasó como organización durante el confinamiento y tiene que ver con la capacidad
de autocrítica y de evaluación, autoevaluación, que es un tema que a las organizaciones de la sociedad civil no nos encanta, de primer piso sobre todo. Muchas veces ni siquiera tenemos tiempo, la operación nos come. Pero de la capacidad, pienso yo, de amorosa autocrítica y autovaloración que tengamos en este momento, se va a desprender lo que sigue, en dónde nos agarró esta contingencia. Como decía Carla ahorita, ¿teníamos o no un fondo? ¿Por qué lo teníamos? Podía ser mayor, podía ser menor. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué tan listos estábamos para que esto sucediera? Nadie lo estaba, pero preparados de alguna manera, en mayor o menor medida, ¿qué tanto? Yo considero que, sobre todo en el caso, vuelvo al tema de las organizaciones del primer piso, porque es donde nosotros estamos, esta capacidad que tengamos verdaderamente de autoevaluarnos, de ser autocríticos, de revisar algo que es muy importante en las organizaciones del primer piso, y es el tema de nuestro proceso de fortalecimiento institucional. Yo veo, y en nosotros ha sido un camino, en las organizaciones de primer piso, el tema de fortalecimiento institucional es un tema, porque estamos tan ocupados en otros temas que se vuelve un lujo, como decía Ana María, y no debe de serlo. Entonces, para nosotros es autocrítica, autoevaluación, y entonces poder determinar de verdad, en un acto de profunda honestidad, en dónde estábamos y a dónde podemos ir como organización a partir de ahí. Muchas gracias, María Esther, Carla, Ana, María. Mencionar como conclusión de esta ronda, por supuesto, si alguien quiere escribir preguntas, las iremos construyendo, sino caminar hacia nuestra quinta ronda y pues hacia ciertos beneficios especiales y sorpresas que les tenemos aquí. Rescatar sobre el tema de cómo adaptarnos, cómo ser flexibles, cómo generar certeza. Me parece que siempre se habla que hay que partir del ejemplo. Para dar certeza a otros, tienes que tener certeza tú mismo primero como líder y luego certeza de tu organización. No es posible ayudar a beneficiarios si no sabes si tu organización de la sociedad civil va a seguir viva para la siguiente quincena. También, lo segundo, creo que nos da la posibilidad de reflexionar hacia el corto plazo. Tu corto plazo, estamos hablando 15 días, un mes, mes y medio, e ir innovando en espacios de trabajo mucho más precisos y tal vez como desapegarnos, porque me parece que todos traíamos un modelo de hacia el futuro, hacia 6 años, hacia 3 años, hacia nuestras campañas capitales, hacia crecer más y no parar a decir, ¿realmente tiene sentido ir tan grande? ¿O quién me dijo que yo me tengo que dedicar a esta causa? O sea, algún momento yo me lo pregunté, me lo impuso el patronato, se me ocurrió o lo hago simplemente por estado de emergencia. Rendición de cuentas, creo que es bien importante, lo platicaba Ana María, y la rendición de cuentas, tal vez en épocas de COVID no se implique nada más hacerlo al final del año o al final del trimestre o declarar al SAT, si no se pueden hacer rendición de cuentas digitales, innovar a través de videos de aquí estoy, acuérdate de mí, yo soy transparente, yo trabajo. Me encanta cómo podemos hacer transparencia desde la emoción y desde la realidad, cómo está nuestra organización de la sociedad civil. El factor de la capacidad crítica. Por primera vez se abre esta oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil. La capacidad crítica es constructiva, porque también hay gente que critica de manera destructiva. Comprender entre las organizaciones de la sociedad civil que tal vez no importe que mi grupo de beneficiarios, sino podemos unirnos y hacer alianzas, porque si uno tiene la infraestructura, el otro tiene el material en especie, el otro tiene el grupo de beneficiarios, tal vez podríamos observar una clusterización de organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de económico y de propiciar mejores condiciones y escenarios. Pienso yo que eso sería bien. Y por supuesto también, como decían, todo es sistemático. Entonces, ¿de qué manera podemos continuar esto sistemáticamente y co-creando? Entonces, con esto estaríamos cerrando esta cuarta ronda, por supuesto, con nuestros panelistas. Y bueno, sigan con nosotros. Nos quedan escasos minutos para la quinta ronda y un cierre de oro que tenemos preparado para ustedes.
Y bueno, para esta quinta ronda, a mis panelistas quiero leer la siguiente y última pregunta brújula y los invito a que participen en el chat, sus opiniones o preguntas. ¿Cómo es probable que la emergencia sanitaria por COVID-19 cambie la forma en que las organizaciones sociales generen impacto social? Y esto es muy importante porque me parece que las organizaciones civiles siempre hemos estado acarreadas en demostrar peso procurado o peso invertido en ti. ¿Cómo lo ejerces? ¿Cuántos impactos sociales? 10,000 mujeres en estado de vulnerabilidad, 5 niños, 6 madres de familia. Estos impactos sociales en esta nueva era, ¿cómo se miden? ¿Cómo podemos hablar de impactos en época de COVID, ¿no? Y creo que los impactos sociales ya no son tan sencillos o tal vez son más sencillos, no lo sé. Entonces, creo que me gustaría comenzar tal vez con Carla. Carla, a ti te toca ser representante ante muchos donantes y ante muchos grupos de interés. ¿Cómo lo vives tú en temas de impacto social? La pregunta de los 64,000. Así es. Digo, Esther se ríe desde la parte de operación, ¿no? Junto conmigo, pero a ver, yo creo que el tema del impacto social también es un tema ya como muy manoseado, muy entendido desde la perspectiva de quien tiene una metodología, si es marco lógico, pero si es teoría de cambio, pero si es evaluación de resultados, o sea, y hay N cantidad de cosas que es un mundo, pero yo creo que la emergencia sanitaria, en términos de si cambia la forma en la que las organizaciones generan impacto social, yo creo que lo van a ampliar. No es tanto que se cambie, como lo hemos venido conversando, sino que se va a ampliar, por un lado. Por otro lado, la emergencia como tal nos va a dar no tanto impacto, sino resultados muy prontos, como lo que decías. ¿Cuántos beneficiarios, cuántas despensas, cuántos alimentos, cuántas caretas, cuántos respiradores? O sea, vamos a tener como cosas muy específicas que a lo mejor podemos contabilizar. Algo que yo desde un inicio decía, ojalá pudiéramos tener a nivel global el costo de las vidas humanas. ¿A qué me refiero? El costo económico que nos costó paralizarnos como humanidad para salvar a la humanidad. O sea, si nos vamos ya como en esta cuestión como un poco más filosófica, decir, a ver, pues claro que se avecina una crisis mundial, económica, no nada más por el COVID, sino por un tema económico, petróleo, reconformaciones, lo que sea, geopolíticas, como lo decía Ana María. Pero estaría bien interesante decir cuánto invertimos como humanidad para salvar a la humanidad en vez de cuánto perdimos. A eso voy con la parte también de los impactos. Cuando hablamos de impacto, yo sí les invitaré un poco como a la lógica de las empresas veo, de las empresas sociales que hablan de impacto positivo. Entonces sí, veamos cuáles son estos resultados o pequeños cambios, que al final ese es el impacto. ¿Cuáles son esos pequeños cambios sociales, ambientales, culturales, como en estos tres ejes que trabajan tanto las empresas como las acciones de responsabilidad social, como las organizaciones? Tendríamos que estar trabajando en esos tres ejes, ¿no? Y los colectivos que están naciendo. ¿Por qué? Porque creo que esta parte del impacto positivo al que vamos a transitar y ahorita va a ser como muy tangible, muy emergente, son tres grandes ejes en tema de necesidades básicas, que es asistencia, no asistencialismo. Ya saben que yo con el asistencialismo no me llevo, sino con la asistencia, ¿no? Es tema de alimentación, tema de salud, de acceso a la salud, por el contexto, pero también de la salud emocional, que también es un tema que ahorita viene a pum, y eso María Esther también nos lo ha estado comentando. Y la parte de la reactivación económica, ¿no? Estamos hablando de reactivación económica, sociedad civil, empresas, la parte de empleos, la parte de desempleos, la parte, o sea, creo que en esta parte, si lo pudiéramos dividir en estos temas, es donde diría, donde podemos impactar de manera positiva en lo social, es en los temas que acabo de decir, con un eje transversal que es equidad y acceso a derechos humanos, ¿no? Básicamente por ahí sería mi reflexión en ese tema del impacto social y positivo. Gracias, Carla. Nos dejas con 4 ejes, ¿no? Me gusta la idea de asistencia y no asistencialismo, alimentación, salud emocional. Qué importante mencionarlo, que esa era como también un lujo de vida, ¿no? Ya cuando es fin de semana entra la salud emocional en las vacaciones,
hay cuando esté mejor, hay cuando cumpla mis metas. Y qué retador la salud sin salud emocional y sin salud mental y sin paz y resiliencia personal, no hay manera de seguir adelante. Entonces, me parece esta gran oportunidad de la humanidad de voltear hacia adentro, hacia nosotros mismos como personas, previo hacia ejecutadores y líderes. Seguimos con Ana María, adelante. Bueno, como Carla, cuando leí yo la pregunta también dije, bueno, es la pregunta de los 64,000, igualito, pero le estuve dando vueltas y vueltas y dije, a ver, creo que algo que tenemos que entender todos es que vamos a tener que resignificar el concepto de comunidad. Muchas de las organizaciones estaban acostumbradas a que su intervención era hacer un taller y entre más personas hubiera en el taller, más impacto tenían, ¿no? O sea, era mejor el impacto si había 100 personas a que si había 5, pero realmente no se hacía ese trabajo de entender realmente qué cambios estaban sucediendo en esas personas. Y creo que en ese sentido, y coincido con Carla ahí, creo que una de las cosas que tenemos que aprender es, primero, que ese gran impacto social, o sea, ese impacto positivo y ese cambio en la calidad de vida de las personas, definitivamente no se da con el trabajo de una sola organización. Se da de manera conjunta entre varias organizaciones, instituciones, empresas del sistema de agencias de gobierno. Entonces, yo creo que sí tenemos que resignificar ese concepto de comunidad y entender realmente cómo nuestra intervención y hacer como se hace, por ejemplo, en la teoría de cambio, entender realmente cómo nuestra intervención genera un resultado intermedio y ese resultado intermedio contribuye a ese gran cambio social al que nosotros queremos contribuir y participar. Creo que por ahí va, o sea, creo que sí hay que entender que ya no podemos limitarnos a hablar de que estuvimos en una comunidad en donde 100 personas se nos acercaron, sino que realmente tenemos que pensar cómo esa intervención que nosotros estamos haciendo está generando una contribución a ese cambio social en esa comunidad, más que números que a veces no nos dicen mucho. O sea, tenemos que entender realmente en qué consiste esa contribución de nuestra organización a ese gran cambio social. Eso es muy importante. Ya los números no necesariamente van a ser números, sino van a ser nuevas realidades traducidos con métricas. Y yo siempre he pensado que a veces las métricas estadísticas o muy enfoque cuantitativo no permite demostrar cosas y tenemos la suerte que en el tercer sector usamos también otras métricas como cualitativas, pero yo creo que vamos por nuevos indicadores que incluso estaríamos en derecho de personalizarlos por organización civil y por problemática. Yo diría que ya va más allá de basarse en atendí tantos niños, logré tantas jornadas y tantas horas. Qué importante. María Esther, para cerrar ronda contigo, adelante. Pues nuevamente con el tema de las organizaciones de primer piso y un tema que es muy importante para nosotros, más allá, como ustedes ya dijeron, de los números, de las estadísticas y tal, que es la permanencia del impacto. Nosotros como organizaciones de primer piso, yo creo que en este momento estamos ante una gran oportunidad para valorar la permanencia del impacto que generamos. Yo apostaría, como dice Ana María, específicamente en este momento por un modelo sistémico, por una forma de operación sistémica. Tenemos muchísimas oportunidades que a lo largo de esta charla se han mencionado. Carla hablaba mucho, por ejemplo, de iniciativas ciudadanas. ¿Qué tan vinculados estamos las organizaciones de la sociedad civil con iniciativas ciudadanas? Ahí hay lana. Para el que en este momento sea tienes la capacidad, te vas a desplegar, te vas a acercar. Hay muchos jóvenes, y eso a mí me encanta, muchas organizaciones que estaban en el diplomado con nosotros en la generación anterior. Me encantó ver muchos chavos metidos con organizaciones que tienen que ver con políticas públicas, la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas, el tema de iniciativas ciudadanas, el tema de crear redes. Yo creo que estamos en un gran momento en el que podemos apostar por un enfoque sistémico, integral. En el caso de nosotros, bueno, van a cambiar un montón de cosas y la información viene específicamente de nuestro colectivo.
qué les pasó a ellos durante la contingencia y ver específicamente qué están necesitando que nosotros habíamos visto. Hay data cruda como el tema del aumento en la incidencia de violencia intrafamiliar durante el confinamiento. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que además esa familia tiene un niño con discapacidad, como es el caso de nosotros, ¡pum! Tenemos ahí un montón de focos rojos que no podemos atender solos, pero sí estamos llamados a partir de ahora a generar estas vinculaciones y entonces poder hablar no solo de medición de impacto, de hacer impacto, de buscar impacto sostenible, de buscar impacto que al paso del tiempo, así sea más cualitativo que numérico, permanezca. Y nosotros apostamos en esta línea por un modelo muchísimo más sistémico que individual. Volvemos a lo que les he dicho un par de veces ya, ¿no? Solos no se puede, pero juntos las oportunidades son muchísimas. Muchísimas gracias, queridas ponentes. Vamos cerrando con 2 preguntas, brevemente quien la quiera tomar, por favor. Aquí la primera, ¿cómo mides la respuesta de atención para generar eficiencia de información para la toma de decisiones? Entonces, lo que comprendo que es la idea de cómo podemos ver qué tan eficientes somos para a su vez esa información nos sirva para toma de decisiones. Creo que Ana María ahí nos puede ayudar, por favor. Bueno, yo creo que ahí sí tenemos que irnos a los indicadores que cada organización haya construido y a poder reevaluar, digamos, nuestras prioridades en términos de la situación económica que se viva en cada organización de la sociedad civil. Creo que sin duda, dependiendo del tema de trabajo, es que es difícil dar una respuesta en general, pero dependiendo del tema de trabajo habrá que entender si estás atendiendo cuestiones que son que han surgido, digamos, a partir de esta emergencia y que son urgentes, entonces cómo reenfocas ciertos recursos hacia allá, independientemente de que tengas que reevaluar tus objetivos que a lo mejor te habías planteado en tu planeación operativa a principios de año, ¿no? Creo que el tema es justo, o sea, la toma de decisiones tiene que ser pues específica dependiendo de la organización en la que tú estés trabajando y midiendo esto, ¿no? ¿Qué tanto tu atención tiene que responder a una situación urgente y qué tanto se han modificado tus objetivos planeados a principios de año con respecto también al presupuesto con el que cuentes? No sé si fui muy clara, pero no es fácil dar una respuesta así tan general, ¿no? Y aparte no es fácil porque las condiciones de trabajo y todo lo que nos enseñaron en la escuela, en las carreras y profesiones, recordemos que la mayoría de los que trabajamos en el tercer sector no es que tomes la carrera oficial para cómo gerenciar increíblemente una organización de la sociedad civil. Aquí para cerrar, quédense 5 minutos más y ya cerramos con todos los participantes. Agradezco mucho que han estado tanto participativos y si no hemos hecho preguntas todos, esperamos que el panel esté siendo constructivo para ustedes. Aquí nos preguntan cómo podemos profesionalizarnos como individuos con compromiso social para aportar de manera efectiva al tercer sector. Con mucho gusto, ahorita les proyectamos una invitación que les tenemos. La idea sería, como bien lo decía yo, antes, hace unos 20 años, no es que hubiera licenciaturas. Hoy hay ya licenciaturas, maestrías, doctorados en responsabilidad social, más enfocadas al tema empresarial. De hecho, de estas egresan la mayoría de los directivos. Quisiera plantearles el escenario de más de 45,000 organizaciones de la sociedad civil, mismas en las cuales podrán estar desempeñándose desde más o menos desde 3 personas hasta las fuertes, fortalecidas, hasta 60, 70 personas ya oficialmente nómina. Entonces, tenemos un escenario muy importante. Todas las ponentes, presentes, panelistas, mi persona también hemos tenido el privilegio en distintas épocas de la historia en atravesar a través del diplomado en Dirección y Gerencia Social. Contarles que hoy ya son 10 temas a nivel diplomado que se tocan para ser un líder y gerenciar la responsabilidad social, la sostenibilidad, la resiliencia, temas fiscales, temas muy importantes de marcológica, temas de mercadotecnia social, temas de comunicación, porque son demasiados retos los que cargamos aquellos que representamos organizaciones de la sociedad civil y muchas veces se los digo a las tantas empresas con las que trabajo, muchas veces tal vez la empresa cierra en cierto horario, 6, 7, 8 p.m., dependiendo del sector. Las organizaciones de la sociedad civil
físicamente pueden cerrar la puerta. Sin embargo, el trabajo no para porque los beneficiarios no dejan de tener hambre, los beneficiarios no dejan de tener enfermedades, los beneficiarios no dejan de tener retos muy fuertes de vida, ¿no? Y entonces, ante eso, para todos los presentes, queremos mencionarles que estamos muy contentos en ofrecer temas de becas especiales para estos dos formatos. Arrancamos en Puebla en junio 2020 el diplomado en Dirección y Gerencia Social, quinta generación de líderes. En Puebla ya existen 164 orgullosos líderes poblanos. Y en el caso a nivel nacional, nos encantaría que se acerquen a nosotros. Aquí había gente de Bolivia, de Toluca, de Veracruz, de Ciudad de México y otros estados. El diplomado en Dirección y Gerencia Social versión online que comienza en junio. Entonces, en este caso, puede ir el diplomado a su casa con ustedes con muchísimo gusto y aproximarse en un formato digital y amigable. Entonces, para buscar contactos, si más de uno de ustedes se preguntan, no se preocupen, estaremos enviando el boletín informativo post-webinar a cada uno de ustedes, donde encontrarán los dos contactos, ya sea para el diplomado online nacional o el diplomado presencial en la ciudad de Puebla, que tenemos sede UPAEP. Y también mencionarles que les tenemos una sorpresa. En nombre de Fundación Merced, se les estará llegando a través de su correo, por eso era muy importante que se registrara, 2 herramientas muy completas para que ustedes las puedan usar como líderes, como directores de organizaciones de la sociedad civil y las empresas que se encuentran aquí con nosotros. Entonces, estamos muy contentos que ustedes puedan directamente recibir estas herramientas que sean de ayuda para ustedes y creemos que les van a gustar mucho y no les decimos cuáles son para seguir este vínculo relacional con ustedes. Y bueno, simplemente para cerrar, me gusta siempre decir que nos gusta dar buenas noticias, así que nuestra buena noticia del día fue compartir con ustedes. Quiero presentarles a las personas que están detrás de este webinar. Agradezco mucho a Lorena Liévano, directora de sustentabilidad, que aquí está su correo, y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Centro Sustenta. Agradecer muchísimo a María Esther Acevedo de Fundación ANUR y obviamente a Ruth Trejo, que está al frente de Fundación Merced. Y bueno, nada más cerrar, en 2 minutitos quisiera que nuestras ponentes panelistas nos regalaran un mensaje de cierre, a las cuales les agradecería mucho. Si quieren, comenzamos con María Esther, luego Ana María y finalmente con Carla. Adelante. Muchas gracias, Alona. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, Ana María, Carla. 2 puntos brevemente. Primero que nada, yo creo que honor a quien honor merece. Nosotros como asociación hemos pasado ya 2 veces por el Diplomado en Dirección y Gerencia Social que organiza Fundación Merced y Grupo Proactivo Mexicano y Sustentabilidad. Y es real que de esa formación y de esa oportunidad de robustecernos institucionalmente ha dependido en gran medida no solo la sustentabilidad, la sostenibilidad de nuestro proyecto. No lo echan en saco roto, son 140 horas, que es una maravillosa inversión. Van a hacer vinculaciones increíbles, van a conocer a los gurús de cada tema que nos ocupa, muy, muy valioso. En realidad, nosotros nunca tenemos reparo en reconocer que haber tomado el diplomado a nuestros inicios, hace 6 años y hace un par de años nuevamente como un refresh, ha determinado en gran medida nuestro camino y nuestra sostenibilidad como asociación. Y bueno, finalmente decirles, como organización de Primer Piso, sí se puede, cambia el chip. Hoy estamos ante muchos retos, pero también ante un sinfín de oportunidades. Flexibiliza, reinvéntate. No estás solos, no estamos solos, pero estate dispuesto también a trabajar en equipo, a permearte y sobre todo en esta etapa a reinventarte, a redireccionarte, a reconstruirte. Como organización, yo creo que va a ser muy, muy importante. Tenemos por delante muchísimos retos como organizaciones, como país, como personas, pero sobre todo a mí me gusta pensar que estamos llenos de oportunidades hoy como nunca para trascender, para asegurar la permanencia de nuestros proyectos, para crecer y como nunca para tercer sector caminar de la mano.
Entonces, yo me quiero quedar con esto después de la contingencia. Sí se puede. Muchas gracias, María Esther, y con tu emoción y con el mensaje que nos acaba de escribir Norma, que es una vitamina emocional para nosotras como panelistas y como co-creadoras de este espacio, es esperanza. Somos generadores de esperanza y al ser generadores de esperanza somos esa luz que no nos podemos apagar. Ana María, por favor. Yo simplemente quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a este panel. La verdad fue muy enriquecedor también para nosotras de este lado como panelistas escucharlas y, bueno, leerles. Me encantó compartir con María Esther, a quien no tenía el gusto de conocer, y con Carla, a quien siempre le digo también que es mi sensei. La admiro y la respeto mucho. A las dos les agradezco muchísimo, a ti, a Leona, también como conductora. Y bueno, me encanta quedarnos con este tema de la esperanza. Yo creo que, como bien dicen los chinos, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad. En los símbolos chinos de escritura significa lo mismo, la palabra crisis y oportunidad. Entonces creo que realmente estamos en un momento de, sí, como personas y como organizaciones, de voltearnos a ver hacia adentro, de encontrar cuáles son esos espacios de oportunidad para fortalecernos, para cambiar, para crecer, de revalorar nuestra aportación a ese cambio social que todas y todos queremos buscar. Y para mí, de verdad, además de la participación en este panel, es maravilloso el poder trabajar con organizaciones sociales todos los días y ver de verdad ese enorme compromiso y ese gran cambio que hacen en la vida de las personas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas y todos por su participación y pues ojalá tengamos más espacios como este. Gracias. Ana María, importantísimo honrar nuestro sector y bueno, les prometemos que si nos siguen en nuestras áreas de comunicación, con mucho gusto estaremos buscando nuevos mecanismos de acercarnos y ayudarnos entre pares. Carla, cierre de panel. Gracias, la verdad es que muy agradecida. No me quedan muchas palabras y con mucha esperanza, ¿no? Porque el escucharnos, la participación de los participantes, valga la redundancia, pues significa que ahí vamos y vamos por buen camino y además, como bien dijeron, vamos a tener chamba para aventar para arriba. Entonces, creo que es una buena área. Y me gustaría cerrar con una reflexión ante la globalidad, la unidad, ¿no? El reto, sí, colaboración, pero no solo, como bien decía María Esther, sino en alianza con diferentes personas y empresas y sectores, y estar conscientes de que estamos interconectados y que somos interdependientes, no estamos solos. Y ayer leía una frase a nivel de cierre de los que queremos saber el secreto del cambio, ¿no? Y decía, el secreto del cambio es enfocar tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y creo que es lo que nos toca de manera colaborativa, enfocarnos en la construcción de lo nuevo que ya estamos viviendo. Les agradezco mucho, de verdad, Ana, como experta en el sector, María Esther, como alguien que está en el frente de batalla, las organizaciones que atienden a las personas, a la población, que están, ahora sí que en el frente de batalla siempre les digo yo, admirable, gracias por ser una ejemplar alumna del diplomado, y lo digo ejemplar porque se ve reflejado en el día a día de tu organización, y creo que estás poniendo lo tangible de lo intangible, que es ¿para qué me sirve el profesionalizarme? Y creo que lo expresaste muy bien. Gracias a nuestro aliado en Puebla, Estrella, que es Sustentabilidad, Grupo Proactivo, Alona, tu presidente, Lore, todo el gran equipo que está detrás, mi equipo que está detrás de esto también de Fundación Merced. Agradecerles que esto sea posible y gracias a todos los que nos dedicaron un rato esta mañana para escuchar a 4 personas que desde su experiencia creemos que podemos contribuir a dejar un granito mejor en este planeta que nos estamos habitando. Gracias de verdad, con mucho cariño a todos. Muchas gracias, panelistas, y a todos los presentes. Aquí les ponemos una última tarea, que es dejarnos en una palabra que se les queda, leyendo a gente de Hermosillo, gente de Veracruz, gente de Toluca, gente de Bolivia, de Puebla, Ciudad de México, y bueno, seguramente hay gente de más lados. Y los mensajes con los que nos estamos quedando es claridad, esperanza, muy ordenado,
sí se puede, ¿no? Y nos quedamos con mucha emoción, con muchísima emoción, alianzas, agradecerles porque todas somos nuevas y es nuestra primera vez que, así como nos ven, aunque trabajamos en el tercer sector, es nuestra primera oportunidad de haber lanzado este primer webinar, de acompañar juntos, perseverancia, esperanza, que son palabras que están escribiendo nuestros participantes y bueno, muy entusiasmados en estarles regalando estas herramientas, espérenlas próximamente a través de su correo, por favor. Y también yo creo que como mensaje de cierre, existe una doctrina que se llama ecología emocional, que tengo el gusto de ser egresada, y se habla de un concepto del intersomos, cómo todos interactuamos como en este ecosistema, todos somos esta red y me gusta siempre usar la metáfora de somos un banco de peces que nadamos colectivamente juntos y hay que acordarnos que no somos un pez solo. Y algo increíble que hacen los bancos de peces es que ante el adversario o ante una amenaza se agremian, transitan juntos y entonces parecen un gran pez enorme. Entonces no hay depredador que los ataque porque hacen unión colectiva y conciencia. Entonces les agradecemos muchísimo a todos por su tiempo, a Fundación Merced, a Ana María de la trinchera del fortalecimiento institucional, a Carla Jiménez, por supuesto, por su sabiduría y por los más de 7 años de trabajar juntas. Y bueno, a María Esther por Fundación ANUR, por la esperanza que le das a cientos de familias, de niños que tienen algún tipo de discapacidad, de sus padres de familia, y honremos nuestro tercer sector. Sabemos que nuestro tercer sector tiene retos y desafíos, pero la sostenibilidad tiene muchas formas de hacerse. Les agradecemos mucho a todos los participantes y bueno, acá nos quedamos 1 o 2 minutos digitalmente más leyendo sus comentarios o cualquier aportación. Muchas gracias a todos. Esto ha sido el panel de desafíos y retos ante la sostenibilidad de las OSCs, cerrándolo este 14 de mayo. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo.